Ella Murphy había estado trabajando sin descanso todo el día. Justo antes de salir de la oficina a última hora de la tarde, pasó por el departamento legal para hablar con la abogada de la empresa. Grace Mosquito. Ella dijo, usando el apodo que siempre le había puesto, prepárame un acuerdo de divorcio. Quiero tenerlo listo antes del fin de semana. Grace siempre había estado cerca de ella. De hecho, planeaba invitarla a cenar para celebrar su reciente ascenso. Pero al escuchar esas palabras, se quedó paralizada. ¿Para quién?, preguntó Grace, con incredulidad. Para mí, respondió ella con calma. Grace se quedó atónita, no se atrevió a indagar más. Desde que ella había regresado de Francia, todo en ella había cambiado. Seguía midiendo 1,68 metros, pero ahora su presencia tenía un aire imponente. Como alguien que había resistido tormentas y regresado inquebrantable. Tras una pausa, Grace preguntó con cautela, ¿quieres que él se vaya sin nada? Conozco a un amigo que se especializa en casos de divorcio. Si lo dices, podemos asegurar los bienes y tu hijo se quedará contigo. Fue el 5.º día después de que ella volviera al país cuando Ethan Walker finalmente cedió bajo el peso de su indiferencia. Frente a su hijo, le preguntó, si regresaste, ¿significa que me perdonas?, dijo ella. Si me perdonas, ¿por qué aún me tratas como a un extraño? Ella calmadamente llevó a su hijo de regreso a su habitación, luego regresó. Metió la mano en su bolso y le entregó un documento a Ethan. Firma esto, dijo sin emociones. Su voz no llevaba ningún sentimiento, su expresión era inescrutable. Ethan miró el acuerdo de divorcio con incredulidad y de repente, furioso, lo rompió en pedazos. ¿Qué se supone que significa esto? Ella gritó. Te dije que no me divorciaré. ¿Es por Henry Sullivan? Escuché que él también estuvo en Francia. ¿Estás con él? ¿Por eso te deshiciste del bebé? Bofetada. Las palabras de Ethan habían cruzado la línea. Ella había mantenido la compostura hasta ese momento, pero ahora su rostro se ensombreció. Y le dio una fuerte bofetada en la cara. Maldito, gritó ella, ¿cómo te atreves a hablarme del bebé? ¿De verdad tienes la cara para mencionarlo? El bebé había muerto en su 3.er mes en Francia, antes de que ella se fuera. Ella le había enseñado a su hijo Jack cómo usar videollamadas. Cada noche después de llegar a Francia, él agarraba la tableta y la llamaba. Esa noche comenzó igual, pero cuando la pantalla se iluminó, solo mostró oscuridad. Pasaron casi 10 minutos antes de que apareciera la cara llena de lágrimas de Jack. Mamá, sollozó, secándose los ojos con el dorso de la mano, ¿cuándo vas a volver a casa? Ya no quiero a papá. Papá es malo. Dejó que una mala mujer usara tu ropa. Le dije que no lo hiciera, pero se enojó conmigo. Ella dijo que papá ya no te quiere y me dijo que la llamara mamá. Ella se quedó paralizada. La imagen cambió y vio a la asistente de Ethan saludando a la cámara, sonriendo, con la bata de dormir de ella. Ella, dijo la mujer dulcemente, disfruta tu tiempo en Francia. Yo cuidaré bien al señor Walker y a Jack. Solo habían pasado 3 meses, y Ethan ni siquiera intentó esperar. Ella se sintió asqueada, humillada y, sobre todo, tonta por haber creído alguna vez que había esperanza para ellos. Terminó la llamada, pero la imagen de aquella mujer con su ropa no dejaba de aparecer en su mente. Sintiéndose sofocada, fue a ducharse, pero resbaló y cayó con fuerza. El bebé se había ido, con 6 meses de embarazo. El feto ya había tomado forma, tuvo que someterse a un parto inducido. El dolor casi le quita la vida si no fuera por Henry, que movió contactos para encontrar al mejor especialista en Francia. Ella estaba convencida de que no lo hubiera logrado. Ethan voló a Francia cuando se enteró de la pérdida, pero ella se negó a verlo. Su madre lo echó con una escoba. Ese niño había sido el último hilo de esperanza que ella tenía para Ethan, y cuando se fue, también se fue cualquier sentimiento que tenía por él. Una vez recuperada, regresó a casa y le estampó el acuerdo de divorcio en la cara. Ethan se negó, no aceptaría sin importar lo que ella dijera. Ella estaba preparada para ir a la corte, pero entonces su hijo Jack se aferró a ella, llorando y suplicando que si se divorciaban, preferiría morir. Ella se sorprendió por la reacción tan extrema de su hijo. Le preguntó quién le había enseñado a decir esas cosas. Jack le dijo que habían sido sus abuelos. Furiosa, ella fue a confrontar a los padres de Ethan. Pero en vez de simpatía, su madre la miró con desprecio. Pues se engañó. Gran cosa, espetó la mujer mayor. Fue solo un romance pasajero.
Los hombres necesitan entretenimiento de vez en cuando. Él solo fue con otra porque tú no cumplías con tu papel como esposa. Esto es tu culpa, no de él. Deberías avergonzarte. Ella se quedó allí incrédula. Siempre había pensado en su suegra como una mujer refinada y educada. Ahora sus palabras sonaban como una bofetada. Podría haber roto toda relación con la familia de Ethan en ese momento, pero no pudo ignorar el estado frágil de su hijo. Era demasiado joven para entender la traición, y se estaba rompiendo bajo el peso de todo eso. Decidió esperar, pero la situación solo empeoró. Por más que intentaba consolarlo, Jack lloraba y entraba en pánico cada vez que mencionaba el divorcio. Consideró presentar los papeles en secreto, pero Ethan, ese hombre astuto, mantenía a Jack cerca de él cada hora del día. Sin opciones, ella regresó a Francia. Quería llevar a Jack con ella para una terapia adecuada, pero el niño se negó. A sus ojos, ella se había convertido en la causante de la ruptura familiar. Así que el divorcio quedó en pausa. Ahora que había vuelto, ver a Ethan le revolvía el estómago. No soportaba ni un segundo más en esa casa, pero su madre le rogó que se quedara. Jack se había vuelto callado y retraído. Ella dijo que sería mejor no alterarlo más. Por su hijo, ella volvió a esa casa miserable, pero su paciencia se agotó. Ethan, dijo con voz calmada, hemos sido marido y mujer. No hagamos esto más feo de lo que debe ser. Firma el acuerdo de divorcio. Tú te quedas con esta casa. Yo me llevo la de las afueras. Cada uno toma un coche y dividimos los ahorros a partes iguales. Miró los papeles de divorcio rotos en el suelo sin mostrar emoción. Luego sacó otra copia de su bolso y la puso sobre la mesa. Había impreso varias, esperando que él hiciera eso. Tendré la custodia de nuestro hijo, dijo. Si no estás de acuerdo, lo resolveremos en la corte. Y Ethan, tengo pruebas de tu infidelidad. Si esto llega a la corte, te quedarás sin nada. Terminemos esto con dignidad. Separemos sin más daño. Después de presentar oficialmente el divorcio, ella no tuvo tiempo ni energía para preocuparse por las emociones de su hijo. Simplemente lo dejó en la casa de los Murphy. Los miembros mayores de la familia Walker habían regresado a su ciudad natal y no volverían por al menos 2 semanas. Lo que convenientemente le evitó problemas inmediatos. Ella acababa de ser ascendida y estaba enterrada en trabajo. Necesitaba urgentemente una asistente. Cuando el Departamento de Recursos Humanos le presentó una lista de candidatas, estudió un currículum por largo rato. Era Zoe, la misma Zoe que había sido asistente de Ethan. Al principio, ella pensó que se había equivocado. Miró bien la foto, y una vez segura. Tiró el currículum sobre su escritorio. Ella hará el trabajo, dijo con frialdad. Durante el almuerzo, la nueva gerente de recursos humanos vino a verla. Explicó que Zoe había entrado a la empresa hace un año y había tomado 10 días libres por asuntos personales. Estaba programada para regresar al día siguiente. Esta gerente de RH había trabajado bajo la supervisión de ella y seguía siendo leal a ella. Le advirtió que Zoe no era de fiar. Tenía una mente maquiavélica y no debía recibir responsabilidades importantes. El nombre de Zoe no estaba originalmente en la lista de candidatas. La gerente de recursos humanos sospechaba que una subordinada la había agregado por error. En realidad, ella había seleccionado a algunos de los mejores empleados para que ella eligiera. Al final, ella escogió a 2 candidatas, una realmente capacitada y Zoe, cuyas calificaciones eran notablemente deficientes. En el primer día de regreso al trabajo de Zoe, ella le estampó públicamente un montón de documentos en la cara. «Idiota», exclamó ella, «te pedí una propuesta. No un ensayo académico. ¿Acaso copiaste y pegaste de un motor de búsqueda?» En el segundo día de Zoe, ella deliberadamente le derramó café caliente. «¿Así planeas matarme, con café hirviendo, torpe tonta? ¿Cómo siquiera te contrataron?» En el tercer día, ella la envió a un viaje de 50 kilómetros para recoger suministros de una fábrica, luego le ordenó ir otros 20 kilómetros a comprar postres para el equipo. En el cuarto día hizo que Zoe trabajara horas extras para juntar 10 documentos destrozados del basurero, solo para pedirle que los destruyera nuevamente a la mañana siguiente. En el quinto día, ella le dijo a Zoe que su propuesta finalmente era aceptable y le pidió que la presentara en la reunión matutina. Luego, frente a todos, la ridiculizó. «Pareces un adorno, no una profesional, esta propuesta es un desastre absoluto». En el sexto día, Zoe volvió a la oficina de ella, con la cara manchada de lágrimas, sosteniendo una carta de renuncia.
Ella llamó a la gerente de recursos humanos y le dijo que enviara el contrato de trabajo de Zoe a la asesora legal de la empresa, Grace. Indicó a Grace que entregara el contrato personalmente a Zoe y le recordara que renunciar antes de terminar el contrato implicaría una multa considerable. En el 7º día, Zoe finalmente explotó, irrumpió en la oficina de ella, con la voz temblando de furia. «Esto lo haces a propósito». Zoe lloró. «Esto es venganza personal. Si hubiera sabido que trabajabas aquí, nunca me habría unido. Eres cruel y mezquina». Ella cruzó las piernas elegantemente, levantó su taza de café y bebió despacio, mirando a Zoe. Como quien mira a un ridículo artista de circo. «Por supuesto que es venganza», respondió ella con calma, «si no lo soportas. Eres libre de renunciar, o mejor aún, ve a hablar con el gerente general. ¿No eres buena conquistando hombres? Una vez que logres meterte en su cama y sacarme de esta silla, entonces tendrás derecho a cuestionarme». El cuerpo de Zoe temblaba de rabia, su rostro se enrojeció de indignación, pero luego de repente se rió. Su expresión se volvió arrogante. «Crees que aquí eres tan poderosa, ella, pero al final solo eres una esposa descartada. ¿Sabes lo que Ethan solía decir de ti cuando estaba conmigo en la cama? Te llamaba aburrida, decía que eras una vieja tigresa quejumbrosa. El hombre que amabas me amaba a mí». Ella le interrumpió con una sonrisa serena, y metió la mano en su cajón. Sacando una elegante pluma plateada, rodándola casualmente entre sus dedos. «¿Es así?», dijo suavemente. «Bueno, si Ethan realmente te ama, entonces eso es maravilloso. Todo lo que tienes que hacer es conseguir que firme los papeles de divorcio. Una vez hecho eso, te dejaré en paz, y el día que ustedes dos se casen, hasta te enviaré un regalo generoso». El rostro de Zoe palideció. «Ethan no te va a divorciar por el niño, Siseo, si no tuvieran un hijo juntos. Él te habría dejado hace mucho tiempo, solo me despidió entonces por tu influencia. Mientras estabas en Francia me compró una casa. Hemos estado juntos los últimos 2 años, no tenías ni idea, ¿verdad?». El rostro de ella se mantuvo tranquilo. Ni siquiera hubo un atisbo de emoción, el único cambio fue una leve sonrisa irónica que se dibujó en las comisuras de sus labios. «Déjame recordarte algo», dijo despacio, mientras me niegue a dar un paso al costado, «siempre serás la otra mujer». «En realidad no, eso sería darte demasiado crédito, en el mejor de los casos solo eres una amante». El rostro de Zoe se volvió blanco de furia. Cuanto más profunda era su ira, más crecía la sonrisa de ella. «Has estado con él 2 años y todavía no le has dado un hijo. ¿Hay algún problema de tu parte?», preguntó ella dulcemente. «Realmente deberías cuidar mejor tu salud. De hecho, como hoy el conserje está libre, ¿por qué no vas a limpiar todos los baños de este piso? Voy a pedir a la oficina que revise tu trabajo». Desde el principio ella le había estado dificultando la vida a Zoe. Incluso Grace, la asesora legal, había jugado una pequeña trampa con la redacción del contrato de Zoe. Era justo suficiente para asustar a Zoe y que no renunciara, así que en vez de dejar el trabajo, empezó a difundir rumores a espaldas de ella. Pero ella llevaba años en la empresa, era vista como parte de la vieja guardia, una figura de autoridad, que contaba con la confianza de la alta dirección y, lo más importante, estaba reconocida oficialmente por la sede como subgerente general. Nadie se atrevía a enfrentarse a ella. Con el tiempo se volvió obvio para todos que ella apuntaba deliberadamente a Zoe. La gente empezó a susurrar, a especular sobre la razón, incluso el gerente general llamó a ella a su oficina para hablar. Ella no intentó ocultar la verdad, admitió todo con calma, dijo que Zoe se había interpuesto entre ella y su esposo. Que estaba en proceso de divorcio, la forma en que trataba a Zoe era intencional, parte venganza, parte estrategia. Quería provocar a Ethan, si él venía a suplicar por Zoe, eso facilitaría finalizar el divorcio. Cuando Ethan vino a verla, ella puso una grabación de la voz de Zoe, luego lo miró y dijo: «Si te niegas a firmar los papeles de divorcio, lo publicaré en Internet, quizá pueda soportar la presión pública. Pero, ¿realmente quieres perder la cara así?». Ethan siempre se había preocupado mucho por las apariencias, furioso estalló contra Zoe. Luego se volvió hacia ella tratando de explicar todo, con voz acalorada insistió en que había sido manipulado desde el principio. Que Zoe lo había tendido una trampa. A ella no le importaron sus excusas, le advirtió claramente que si seguía negándose a firmar, llamaría a los abogados, y si intentaba usar a su hijo contra ella, no habría vuelta atrás, sería la guerra. De alguna manera se corrió la voz en la empresa, la gente se enteró de que Zoe había roto el matrimonio de ella. La opinión cambió casi de la noche a la mañana, todos comenzaron a criticar a Zoe,
abiertamente o a sus espaldas. Los empleados que antes intentaban acercarse a ella ahora se sentían justificados para intimidar a Zoe, incluso los colegas hombres que antes eran amables comenzaron a evitarla, temerosos de quedar atrapados en el fuego cruzado. En solo un mes Zoe se volvió una paria, llamó para decir que estaba enferma, pero Recursos Humanos la marcó como ausencia sin permiso, le recortaron el sueldo. Cuando intentó hablar con el gerente general, este se negó a reunirse con ella y la hizo acompañar para que saliera. En la cafetería la gente se apartaba de ella como si llevara una enfermedad. La señora de la comida tiró comida sobrante en su plato, cuando fue al salón a tomar café. Otra mujer le bloqueó el paso y le entregó una botella de té verde con una sonrisa sarcástica. Finalmente Zoe explotó una tarde cuando ella iba caminando al estacionamiento subterráneo para coger su auto. Zoe la embistió con el coche en un ataque de furia. Ella logró esquivar justo a tiempo. Pero el coche aún la rozó de lado. Cuando ella abrió los ojos en el hospital, la primera cara que vio fue la de Henry. Henry se inclinó sobre ella suavemente, revisándole los ojos. Antes de poner una mano cálida en su frente, preguntó suavemente, ¿cómo te sientes? ¿Sientes algún dolor? Ella lo miró, con la mente confusa, y le tomó unos segundos recuperarse por completo. Finalmente preguntó, ¿por qué estás aquí? Henry se rió mientras le acariciaba suavemente el cabello. Porque trabajo aquí, soy tu médico ortopédico. Ella suspiró y dijo, ¿puedo tener otro médico? Me siento incómoda contigo aquí. Hace 2 años, después de que aterrizaron de un viaje. Ambos tomaron caminos separados. Henry la había llamado algunas veces, nada más que llamadas corteses. El día que ella se cayó, fue Henry quien volvió a llamar, su suegra contestó el teléfono. Y sin pensarlo 2 veces, Henry corrió al hospital. Esa fue la primera vez que se vieron desde su despedida en el aeropuerto. Cuando ella fue dada de alta en el hospital en Francia, fue Henry quien vino a recogerla. Le pidió que le diera una oportunidad y le dijo que quería cuidarla. Ella entendió sus sentimientos. Pero lo rechazó, desde ese día nunca volvió a mencionarlo. No se habían vuelto a ver desde entonces. Y ahora su primer encuentro en el país era en estas circunstancias. Ella se sentía avergonzada. Y quería otro médico. Henry lo notó y sonrió suavemente. Soy el mejor ortopedista aquí. Dijo con una ligera risa, si me rechazas, lo lamentarás. Luego se quedó en silencio, soltando un suspiro suave. Mientras le cubría los hombros con la manta, sus ojos estaban calmados pero con una profundidad complicada. Ella, dijo suavemente, no necesitas sentir presión, solo piensa en mí como tu médico. Y no te preocupes, aunque no he renunciado a ti, no intentaré perseguirte de nuevo. Hasta que tu divorcio esté finalizado. Continuó con determinación tranquila, pensé en dejarte ir. Realmente lo hice, pero la vida sigue demostrándome que estamos conectados, si estuvieras felizmente casada. Nunca habría interferido, pero si te divorcias, no importa cuántas veces me rechaces. Seguiré intentándolo, aunque tome toda una vida. Ella terminó quedándose en el hospital una semana. Henry venía tan seguido, incontables veces al día, que todo el hospital empezó a murmurar sobre ella. La gente empezó a decir que la mujer de la habitación 8 era la novia del doctor Sullivan. Ella no tenía idea de que estos rumores circulaban. Solo notó que las enfermeras parecían cambiar con frecuencia, no fue hasta que Ethan vino de visita que se enteró del chisme. Él fue quien le dijo, ella, lo sabía, insistes en el divorcio por ese hombre. Henry, ¿ustedes dos han estado involucrados todo este tiempo? Ethan estalló de ira, fue a la oficina de ella buscándola. Solo para ser burlado y ridiculizado por algunos compañeros antes de poder procesar lo que pasaba. Alguien mencionó que ella había sido atropellada por un coche, alarmado corrió al hospital y al preguntar por ella en recepción. Una enfermera que pasaba escuchó y dijo, ¿buscas a la novia del doctor Sullivan? Está en la habitación 8 en el 5º piso. Ethan se congeló. ¿Quién es el doctor Sullivan?, preguntó, cuando la enfermera respondió que era Henry. El pecho de Ethan se apretó de rabia, sin decir otra palabra irrumpió en la habitación del hospital y explotó de furia. Ella, gritó, estás con él, ¿verdad? ¿Hasta dónde han llegado las cosas entre ustedes? ¿Dormiste con él? Dime, ¿dormiste con él? Eres mía, ella. Me perteneces. Ella permaneció en silencio mientras él gritaba, después de desahogar su furia la miró como si hubiera perdido la razón. Estás enfermo, dijo ella con frialdad. Ethan se lanzó sobre ella,
agarrándole la barbilla bruscamente e intentando limpiar sus labios. Con los ojos rojos de furia. Lo veo en tu cara, estás con él, ¿verdad? Dilo. Ella intentó alejarlo. Ethan rugió, ¿quién crees que eres para tocarla así? Levantó el puño listo para golpear, pero Henry fue rápido y atrapó su muñeca en el aire. Sujetándola con fuerza, Henry se volvió hacia ella y dijo suavemente, descansa un poco, luego arrastró a Ethan fuera de la habitación. Antes de irse, llamó a una enfermera para que le cambiara el vendaje a ella. Ella no pudo escuchar lo que los dos hombres dijeron después de eso. Pero más tarde esa noche, cuando Henry regresó, tenía un moretón nuevo en la mejilla. Ella supuso que debieron haber peleado. ¿Duele?, preguntó ella suavemente. Henry sonrió y dijo que no dolía. Ella apartó la mirada y dijo: lo que pasó hoy fue culpa de Ethan, me disculpo en su nombre. Henry la estudió por un momento. ¿Estás segura de que quieres divorciarte? ¿Realmente no queda futuro entre tú y él? Ella asintió sin dudar. Los ojos de Henry se iluminaron con una leve sonrisa. Entonces no hay necesidad de disculparse por él si ustedes ya no son marido y mujer. Él no tiene nada que ver contigo. Ella no dijo nada. Henry continuó. Tengo una forma de ayudarte a divorciarte. Ella permaneció en el hospital 2 semanas más. Una vez dada de alta, lo primero que hizo fue mandar arrestar a Zoe Young. Instruyó al equipo de seguridad de la empresa que sacara las grabaciones de vigilancia del estacionamiento y se las entregó a la policía. Luego contactó a Grace. Quiero presentar cargos, le dijo con calma, quiero que Zoe esté tras las rejas. Grace le dio una palmada en el pecho con confianza y dijo: déjamelo a mí, me aseguraré de que se quede allí mucho tiempo. Con el caso de Zoe avanzando. Ella dirigió sus pensamientos al plan de Henry antes de ponerlo en acción, decidió darle a Ethan una última oportunidad. Se reunió con él para una conversación seria, en el fondo aún esperaba que no fuera necesario usar el método de Henry. Pero Ethan seguía tan terco como siempre, se negó rotundamente a aceptar el divorcio. Estás siendo demasiado cruel conmigo. Dijo acusadoramente, Zoe me drogó, me tendió una trampa, no estaba en control de nada, ¿por qué no puedes perdonarme? Un hombre comete un error y es tratado como si fuera una sentencia de muerte, se inclinó hacia adelante con la voz alzada, además ni siquiera fue una verdadera infidelidad. Yo fui la víctima. Ella no respondió, en cambio sacó una fotografía y se la lanzó en la cara. Era una foto de Zoe parada frente a una casa. Ethan se congeló, sí, admitió con pánico en la voz. Compré la casa pero no tuve opción, ella tenía un vídeo nuestro y amenazó con enviártelo. Tenía miedo, solo quería comprar su silencio. Ella sacó otra foto y se la lanzó. Esta mostraba a Zoe usando una de las batas de noche de ella, tomada hace 2 años. Ethan apretó los dientes frustrado. Ni siquiera sabía que ella estaba en la casa esa noche. Estaba en una cena, no tenía idea de que Zoe había ido a nuestro hogar. Y mucho menos que usaría tu ropa. Solo me enteré después cuando nuestro hijo lo mencionó. Ella lo miró a los ojos. ¿Cómo consiguió una llave de nuestra casa? Ethan dudó un momento. Luego murmuró, una vez le pedí que llevara a nuestro hijo a casa. Le di la llave solo esa vez, debe haber hecho una copia sin decírmelo. Ella no dijo nada, sus ojos estaban fríos y distantes, y Ethan pudo darse cuenta de que no importaban las excusas, no había vuelta atrás. Ella lo miró fijamente y preguntó, ¿cuántas veces has ido a la casa de Zoe? Ethan se frotó la nuca, dudó y finalmente murmuró, no fui allí por voluntad propia. Zoe me amenazó con un vídeo, solo fui para intentar borrarlo. Se cubrió la cara con las manos. Gimiendo con angustia, no podía dejar que vieras ese vídeo, no podía permitirme un divorcio. Así que cada vez que ella me amenazaba, cedía, no tenía opción, su voz temblaba mientras continuaba. Hizo incontables copias, cada vez que borraba una, otra aparecía en mi teléfono. Decía que si no hacía lo que ella quería, te lo enviaría, para proteger nuestro matrimonio. Dijo, tuve que ceder. Nunca esperé que Zoe fuera tan implacable. Si no la hubieras enviado a prisión, juro que quizá la habría matado yo mismo. Para ella, toda su explicación no sonaba más que una broma patética, él aún se negaba a firmar los papeles del divorcio. Con una mirada fría, le abofeteó fuerte en la cara, luego le dio una patada en la espinilla antes de darse la vuelta y alejarse. Justo antes de irse, lanzó un último comentario por encima del hombro, una mosca solo se posa en un huevo roto, y un perro nunca abandona su hábito de revolcarse en la basura.
Al día siguiente, Ethan recibió una carta formal de su abogada, pero aún así se negó a divorciarse de ella. En la audiencia judicial, su hijo Jack estalló en llanto, sollozando y aferrándose a ella, suplicándole que no dejara a su padre. El corazón de ella se apretó, y en ese momento no pudo soportar continuar. Pidió una pausa en el proceso. Luego se volvió hacia la señora Murphy, quien había traído a Jack a la corte ese día. Te pedí que te quedaras en casa con él. La señora Murphy respondió, el señor y la señora Walker fueron a recogerlo una hora antes que yo. Esa noche, ella se encerró en su habitación y se quedó ahí todo el día. A las 8, envió un mensaje a Henry. Luego envió uno a Ethan. A las 10 Ethan llegó al hotel, siguiendo la dirección que ella le había enviado por mensaje. La habitación estaba en el tercer piso. En su mensaje ella había dicho que quería tener una conversación tranquila sobre el divorcio. No quería volver a esa casa, así que sugirió que se encontraran en el hotel. En la recepción, le dijeron a Ethan que le habían dejado una llave de la habitación. Esperanzado y aliviado, tomó la llave y se dirigió a la habitación. Imaginó que ella había cambiado de opinión, pero en el momento que abrió la puerta, se quedó paralizado, su sangre pareció detenerse en sus venas. Esparcida por el suelo había ropa de hombre y mujer, en la cama yacían dos cuerpos desnudos, enredados en los brazos del otro. Aún más impactantes fueron los rostros que vio, ambos eran personas que él conocía. Ella abrió los ojos perezosamente y miró a Ethan sin rastro de pánico, luego se movió bajo la manta y se acurrucó más cerca del pecho de Henry. Con voz suave y somnolienta dijo, ¿por qué estás aquí? Pensé que te dije que no vinieras. Extendió la mano y tocó la mejilla de Henry. Dame tu teléfono, por favor. Henry sonrió, le levantó el mentón con cariño. La besó en los labios, luego tomó su teléfono de la mesa de noche y se lo entregó. Los dos continuaron con su pequeño acto como si nadie más estuviera en la habitación. Ethan se quedó allí, pálido de furia, apenas pudiendo contenerse para no explotar. Ella se recostó cómodamente en el hombro de Henry, quien la abrazó suavemente con el brazo. «Oh no», dijo ella de repente al mirar la pantalla, el mensaje no se envió. Se volvió hacia Henry y frunció el ceño en broma. «Esto es culpa tuya», dijo, «te dije que fueras despacio. Pero no, tuviste que apresurar todo, ahora mira lo que pasó», el mensaje diciéndole que no viniera nunca se envió. «Qué incómodo». Luego se volvió hacia Ethan y sonrió dulcemente. «Bueno, nos atrapaste en la cama, ¿qué haces parado ahí? Ya deberías estar tomando fotos». Después de que Ethan salió furioso, Henry echó la manta hacia atrás. Ambos aún estaban completamente vestidos de la cintura para abajo. El torso de ella estaba envuelto en un top tubo. Henry tomó su chaqueta del suelo y la ayudó a ponérsela, luego se puso su propia camisa. Henry se sentó junto a ella y preguntó, ¿te arrepientes? Ella negó con la cabeza, no, no si eso hace que él finalmente firme los papeles. No me arrepiento de nada, quedó en silencio mirando al frente con la mente en otro lugar. Henry la observó por un rato, luego, de repente, se inclinó y la sujetó suavemente bajo él. Ella, dijo en voz baja, dejemos de fingir, hagamos esto real. Los ojos de ella se abrieron sorprendidos, se liberó de debajo de él y corrió. Henry se recostó observándola huir, una sonrisa irónica apareció en sus labios, eso era lo que esperaba. Nunca quiso aprovecharse de ella, solo quería bromear, nada más. 2 semanas después, Ethan finalmente firmó los papeles, dijo que no podía superar lo que vio ese día en el hotel. Ella encontró ridículas sus palabras, si ese fuera realmente el caso, pensó que debería haber seguido el consejo de Henry desde el principio. Una vez finalizado el divorcio, ella bloqueó el número de Ethan, lo eliminó de todas sus listas de contactos. Lo sacó de sus redes sociales y borró todo rastro de él de su vida. Vendió la casa suburbana y compró un pequeño apartamento más cerca de su oficina. Se mudó con su hijo Jack, aunque le otorgaron la custodia total, ella nunca impidió que los padres de Ethan vieran a su nieto. La pareja de ancianos llegó llorando, suplicándole que reconsiderara, pero ella ignoró sus súplicas. Más tarde, al parecer, se habían enterado por Ethan de su relación con Henry. Irrumpieron en su apartamento acusándola de traición. Gritando que había sido infiel durante el matrimonio y que había manchado el nombre de su hijo. Ella intentó explicar varias veces, pero sus estallidos solo empeoraron. Finalmente, hizo que la seguridad los escoltara fuera del edificio y les dijo que no volvieran. La madre de Ethan armó un escándalo en el patio de abajo, gritando y llorando. Eventualmente la propia madre de ella vino a enfrentarla. Ninguna de las dos quiso ceder,
Terminaron agarrándose del cabello y en una pelea a golpes justo frente al edificio. Al final, la madre de ella salió victoriosa, y Ethan tuvo que alejar a su madre. Después de eso, los Walker nunca volvieron a aparecer. La vida pacífica y feliz que una vez compartieron había colapsado por completo. Todos dejaron caer sus máscaras de cortesía, mostrando sus verdaderos rostros. Ella solo podía suspirar y aceptar que esa era la realidad de la vida. Después del divorcio, dedicó todo su tiempo y energía al trabajo y al cuidado de su hijo, pero Jack no estaba bien. Se volvió aún más retraído, más sensible y rara vez hablaba. Algunos días, ella llegaba a casa después de una larga y estresante jornada para encontrar a su hijo inmóvil y en silencio. La frustración se acumulaba en su pecho hasta que explotaba y alzaba la voz. Jack estallaba en llanto y entonces ella se obligaba a calmarse, lo abrazaba y lo consolaba suavemente. Hacia fin de año, las cosas empeoraron. El trabajo se volvió abrumador. Jack empezó a negarse a ir a la escuela. Además, el padre de ella tuvo un accidente mientras paseaba y tuvo que ser hospitalizado. Su madre tuvo que quedarse en el hospital para cuidarlo. Ella estaba agotada, apenas podía sostener todo. Con las manos llenas en la oficina y Jack negándose a colaborar, solo pudo pedirle a su madre que lo llevara al hospital durante el día. Por las tardes, ella iba a recogerlo. Un fin de semana, su empresa organizó una cena, pero ella estaba demasiado exhausta para asistir. Fue directo a casa y se desplomó en la cama. En su sueño, sintió que alguien entraba en la habitación. Sobresaltada, se sentó alarmada pensando que era un ladrón. Pero en la sala vio a Jack parado allí. Su corazón se hundió. Se había olvidado de recogerlo en el hospital. Se apresuró, lo alzó en brazos y preguntó, ¿cómo llegaste a casa, cariño? Jack señaló hacia la cocina y dijo suavemente, tío Sullivan me trajo. Ella se giró, atónita. Henry estaba allí, llevando un tazón. Al verla, le ofreció una sonrisa amable. Jack estaba inquieto en el hospital, dijo Henry con amabilidad, así que lo traje a casa. Aún no has comido, ¿verdad? Ve a lavarte, la cena está lista. Ella quedó paralizada un momento, observando la figura alta de Henry moverse con gracia por la habitación. ¿Cuánto hacía que alguien le cocinaba? Apenas lo recordaba, probablemente en su primer año de matrimonio. Cuando Ethan solía esperarla con comida caliente después de sus largas jornadas de trabajo. Eso fue hace 7 u 8 años. Casi había olvidado que Ethan siquiera sabía cocinar. Sobre la mesa estaban todos los platos que a ella y a Jack les gustaban. Miró a Henry con algo de sorpresa. Él explicó con una sonrisa que había preguntado a su madre sobre sus preferencias antes de salir del hospital. Henry le dijo que se concentrara en el trabajo y no se preocupara por sus padres. Ya había arreglado que enfermeras cuidaran a su padre y había hablado con los médicos también. Ella se conmovió profundamente y le agradeció sinceramente. Henry solo extendió la mano, le dio una palmada ligera en la cabeza y dijo que debía descansar un poco. Ella lo miró en silencio, con el corazón lleno. Sabía que desde el divorcio, Jack se había cansado de que cualquier hombre se acercara a ella. Cuando se opuso tan ferozmente a la separación, fue en gran parte porque los padres de Ethan le habían sembrado la idea de que ella se volvería a casar y lo abandonaría. Curiosamente, sin embargo, Jack parecía aceptar a Henry sin resistencia. Durante la cena, incluso sirvió comida en el plato de Henry. Y luego le dijo a ella, «Quiero volver a la escuela mañana, ¿puede el tío Sullivan llevarme?» Ella se sintió aliviada pero también desconcertada. Bromeó con Henry preguntándole si había hechizado a su hijo. Henry se rió y dijo con un brillo en los ojos, «Es un secreto entre hombres. Solo necesitas ocuparte de tu trabajo, comer bien y descansar, deja el resto en mis manos». Al final de la noche, ella le preguntó cómo había entrado al apartamento. Él dijo que su madre le había dado la llave de repuesto. Ella no dijo nada más. Después de la cena, lo acompañó a la puerta, pero en lugar de salir del edificio, Henry caminó directamente al apartamento del otro lado del pasillo. Se volvió y sonrió cálidamente. Ella, dijo, «Vivo aquí cerca. Si necesitas algo, solo toca la puerta o puedes entrar cuando quieras. El código es tu fecha de cumpleaños». Ella se quedó en silencio, observándolo alejarse. Sus ojos seguían el ritmo constante de sus pasos. Jack se había convertido en la pequeña sombra de Henry. Por más que ella intentaba, no podía entender qué tipo de conexión secreta compartían. Ella preguntó a Henry, pero él simplemente sonrió y dijo que era un secreto de hombres.
Preguntó a su hijo, y él respondió con la misma frase: es un secreto de hombres. No importaba a quién preguntara, ninguno le decía la verdad. Ella siempre intentó mantener una distancia respetuosa con Henry, pero se volvió cada vez más difícil. Jack encontraba cualquier excusa para ir a la casa de Henry. Cuando ella terminaba de limpiar y no encontraba a Jack, estaba en casa de Henry. Cuando salía del estudio y su hijo desaparecía, estaba en casa de Henry. Incluso cuando llamaba a casa y nadie respondía, iba a la puerta del vecino y, como siempre, Jack estaba allí. Lo que realmente la desconcertaba era cómo Jack había llegado a ver a Henry como una especie de héroe. Lo idolatraba, confiaba en él y a veces lo adoraba demasiado. Ella incluso sentía que no era la verdadera madre de Jack. Extrañamente, Henry parecía más el padre de Jack. Por ejemplo, cuando se rompió una tubería en la casa, ella acababa de encontrar el número de un plomero cuando Jack salió corriendo y llamó a la puerta de Henry. Tomó la mano de Henry, la miró con una sonrisa alegre y dijo: el tío Sullivan puede arreglar cualquier cosa. O cuando ella llegaba del trabajo, lista para ayudar a Jack con su tarea, él ya estaba corriendo hacia la casa de Henry con su mochila puesta. Al salir, tomaba la fruta que ella había comprado y decía: el tío Sullivan enseña mejor, la fruta es para él. O cuando planeaba llevar a Jack al parque de diversiones, él llamaba a Henry emocionado, pero cuando ella le decía firmemente que Henry no podía ir, Jack estallaba en lágrimas, corría a su cuarto y gritaba: si el tío Sullivan no va, yo tampoco voy. O cuando ella estaba agotada y se quedaba dormida en el sofá después del trabajo, despertaba y encontraba la cena ya hecha. Henry estaba sentado cerca jugando con Jack, los dos esperándola en la mesa. Jack le tomaba la mano con una mano y la de Henry con la otra, sonriendo hacia ella y diciendo: el tío Sullivan preparó tu arroz de 8 tesoros favorito. O cuando ella se enfermaba, el primer instinto de Jack nunca era llamar a su madre o al médico, siempre era Henry. En sus días de fiebre, siempre abría los ojos para ver a Henry a su lado. Él se quedaba toda la noche cuidándola, sin irse hasta que la fiebre bajaba. Y antes de irse, le decía suavemente que había gachas de mijo calientes en la estufa, que las comiera cuando despertara. O cuando había un día de padres e hijos en la escuela, Jack terminaba el desayuno temprano y se iba a tocar la puerta de Henry. Ella trataba de detenerlo, recordándole que no molestara a los demás. Los ojos de Jack se ponían rojos de frustración y parecía destrozado. Si el tío Sullivan no va, decía, entonces mamá, tú tampoco deberías ir. Ese fue el día que perdió la paciencia. Furiosa, alzó la mano y le dio un golpe. Jack lloró desconsolado y aunque ella se arrepintió de inmediato y trató de abrazarlo, él la apartó. Otros niños tienen mamá y papá, gritó, yo ya no tengo papá. Solo tengo al tío Sullivan. Si vas sola, me van a burlar. Después de esa pelea, Jack hizo sus maletas y se mudó a la casa de Henry. Ella se sintió impotente, atrapada en una situación que no podía arreglar. No quería molestar más a su hijo, así que le pidió en silencio a Henry que lo cuidara. Por ahora, se volcó al trabajo, convirtiendo su vida en un torbellino solo para mantenerse ocupada. Pero cada noche llegaba a una casa vacía, ahogando su soledad en alcohol. Una noche, Henry se metió sin llamar, ella no había encendido las luces. Ella estaba acurrucada en una esquina del sofá, perdida en el silencio. Henry no dijo nada al principio, recogió silenciosamente las botellas vacías esparcidas por el suelo, luego se sentó a su lado y le tocó el cabello suavemente. Su voz era suave cuando dijo, ella, ¿sabes por qué traje a Jack a casa desde el hospital ese día? Ella negó con la cabeza y dio otro trago a su botella. Henry se la quitó de las manos, y ella trató de recuperarla. Ella, dijo con suavidad, solo lo diré una vez. Si sigues ahogándote así, entonces lo que sea que haya entre tú y Jack tendrás que resolverlo por tu cuenta. Ella dejó de luchar. Henry tomó una manta, la cubrió con ella y guió su cabeza para que descansara en su hombro. El divorcio de Ethan fue un golpe enorme para Jack, dijo, los niños son más sensibles de lo que pensamos. Ellos entienden mucho más de lo que aparentan. Ese día, después de terminar mis rondas en el hospital, caminaba de regreso a mi oficina cuando vi a Jack sentado solo en la azotea. La voz de Henry bajó un poco, ese día Jack estaba listo para saltar. Ella se quedó paralizada, su rostro pálido como una sábana, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus pupilas se encogieron de la impresión, las lágrimas corrían sin parar por sus mejillas. Su espíritu estaba al borde del colapso. Henry la tomó suavemente en sus brazos. Una mano descansando suavemente en la parte posterior de su cabeza,
calmándola como un padre a un niño asustado. Con voz baja y cuidadosa, como si temiera que sus palabras la rompieran completamente, Henry dijo que Jack le contó eso. Mientras tú y Ethan estaban ocupados con el divorcio, sus abuelos lo presionaban para que eligiera entre sus padres. Le agarraban los brazos tan fuerte que dejaban marcas, pero nadie se daba cuenta. Su otra abuela estaba demasiado ocupada cuidando a su abuelo. Su padre estaba con otra mujer y su madre, bueno, estaba demasiado ocupada para verlo en absoluto. Él dijo que sentía que ya nadie en el mundo lo amaba. Henry hizo una pausa para darle tiempo a ella para respirar y luego continuó suavemente. Jack dijo que Zoe fue a su escuela, se paró frente a sus profesores y compañeros, afirmando ser su nueva madre. Los otros niños se rieron de él, lo molestaron. Decían que sus padres estaban divorciados y que nadie lo quería, por eso no quería ir a la escuela. La voz de Henry se volvió aún más suave, dijo que sus abuelos le dijeron que si te volvías a casar, tendrías nuevos hijos y lo mandarías a un orfanato. Luego, cuando le pediste que fuera con tu madre al hospital, pensó que lo estabas abandonando. Mientras estaba allí, escuchó una discusión. Una voz decía que saltar de un edificio haría desaparecer todos sus problemas, por eso subió a la azotea. Ella se quebró en brazos de Henry, sollozando hasta que apenas podía respirar. Él no dijo nada más, solo la sostuvo cerca y la dejó llorar, acariciando suavemente su cabello. Ofreciéndole consuelo silencioso, cuando sus lágrimas comenzaron a disminuir y su respiración se calmó, ella levantó la vista y preguntó si Henry había hablado con su hijo, porque Jack de repente se había apegado tanto a él. Henry asintió, efectivamente había hablado con Jack, pero le dijo con suavidad que eso no era lo más importante. Lo que importa es cómo se siente Jack. Cuando esté listo para hablar contigo, cuando él mismo te lo diga, entonces sabrás que te ha perdonado, le aseguró. Jack volvería a casa en 1 o 2 días. No tienes que preocuparte demasiado, dijo Henry suavemente, no importa cuán enojado se ponga un niño, no importa cuánto se porte mal, la persona que más ama siempre será su madre. Agotada por el llanto y el peso de sus emociones, ella finalmente se durmió en brazos de Henry. Después de contarle en silencio todo lo que tenía reprimido dentro, Henry la llevó suavemente a su habitación, la acostó y le dio un beso tierno en la frente. 10 minutos después regresó cargando a Jack en brazos. El niño se subió a la cama, recostándose cerca de la almohada, con los ojos hinchados por el llanto. Henry le secó las lágrimas y colocó su manita en la palma de ella. Henry habló con voz cálida y firme, Jack, recuerda esto, no hay nadie en este mundo que te ame más que tu madre. Eres un joven fuerte ahora y los chicos fuertes protegen a sus mamás, si algo te duele debes hablar con ella. Ella solo te tiene a ti ahora, si hasta tú dejas de preocuparte por ella, le romperías el corazón. Jack asintió solemnemente, sus ojos rojos aún brillaban con lágrimas, se frotó la cara y miró a Henry. Parpadeando con determinación, como tomando una decisión importante, tío Sullivan, preguntó suavemente. ¿Amas a mi mami? Sí, respondió Henry sin dudarlo. Los ojos de Jack se iluminaron al instante, tomó la mano de Henry, sus pequeños dedos se cerraron esperanzados alrededor de ella. Entonces, ¿te casarás con ella?, preguntó alegremente. ¿Puedes ser mi papá? Henry sonrió mientras le revolvía el cabello, el tío Sullivan estaría honrado. Pero Jack, tu mami no ama al tío Sullivan, no puedo obligarla, por mucho que lo desee. En la oscuridad bajo la manta, las pestañas de ella temblaron. Sus dedos se cerraron apenas alrededor de la mano de Jack. Después de que el padre de ella salió del hospital, su madre tomó una decisión práctica para ayudar a cuidar de ella y su hijo. Se mudaron ella y su esposo al apartamento de ella. Fue un gran alivio para ella, pero pronto comenzó a pasar algo peculiar. Al principio fue Jack quien seguía a Henry a todas partes como una sombra, ahora eran sus padres. Desde que se mudaron, los ancianos Murphy no podían dejar de cantar las alabanzas de Henry. Siempre estaba en sus labios y hablaban de él como si fuera de su propia sangre y carne. La madre de ella cocinaba todos los días e insistía en que Jack fuera al apartamento de enfrente. Para invitar a Henry a cenar con ellos, vive solo, no debe ser fácil, decía con simpatía. En la mesa lo trataba con la calidez que normalmente se reserva para un hijo. Después de las comidas, Henry se sentaba a jugar ajedrez con el padre de ella, quien a menudo reía tanto que le saltaban las lágrimas. Ella ya no podía controlar cómo se desarrollaban las cosas. Esa noche, la señora Murphy la llevó suavemente al dormitorio y sin demora comenzó una lista de todas las cosas maravillosas sobre el doctor Henry Sullivan.
Habló sin parar alabando su carácter, su dedicación, su naturaleza amable y luego, con una mirada esperanzada, comenzó a dar pistas. Ella, dijo con voz cálida pero seria, sé honesta conmigo, ¿qué estás pensando realmente? El querido Sullivan ha dejado claras sus intenciones, realmente se preocupa por ti, pero ¿y tú? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Esa simple pregunta tomó a ella por sorpresa. ¿Le gustaba Henry? No estaba segura. No sabía con certeza si lo que sentía era amor, pero no podía negar que desde hacía muchos meses su corazón se había agitado en silencio. Cuando estuvo enferma, fue Henry quien apareció primero. En sus momentos más débiles, cuando más necesitaba consuelo y cuidado, cuando su corazón estaba más frágil, fue Henry quien se quedó a su lado. Si hubiera venido con grandes gestos o declaraciones audaces de amor, ella podría haberse alejado. Podría haber supuesto que tenía motivos ocultos y haberlo rechazado por completo. Pero Henry hizo lo contrario, la trató con el respeto más profundo. Su presencia era tranquila, firme y llena de un tipo de cariño silencioso que ella no podía ignorar. En todos estos años, aparte de Ethan durante sus primeros noviazgos y la luna de miel de su matrimonio, solo Henry le había hecho latir el corazón. Lo que él le daba no era pasión deslumbrante ni promesas poéticas, sino algo mucho más raro, una profunda sensación de seguridad. Sus hombros eran aquellos en los que ella podía imaginarse apoyarse, pero no podía darle una respuesta. Se sentía insegura, no sabía cuánto durarían sus sentimientos. Temía que solo fuera un momento fugaz de gratitud, no un afecto verdadero. Temía que incluso si estuvieran juntos, las cosas pudieran cambiar de nuevo. Ya había pasado por demasiado, estaba cansada y no podía permitirse otra tormenta emocional. Al ver la duda en los ojos de ella, la señora Murphy suspiró y le dio una palmadita suave en el hombro. Querida, dijo suavemente, la vida es larga, pero un hombre como el doctor Sullivan solo aparece una vez en la vida. Ethan te dejó un desierto en el corazón, pero Henry es quien está plantando un oasis en ese desierto. Él entiende tus silencios, se queda a tu lado en silencio y te da calor cuando nadie más lo hace. Si lo dejas ir, quizás nunca vuelvas a encontrar a alguien que sepa amarte despacio y verdaderamente cada día. Después de que la señora Murphy se fue, Jack entró de puntillas en la habitación, se metió en la cama junto a ella y se acurrucó en sus brazos. Su voz suave, dulce y llena de inocente esperanza, mami, dijo, el tío Sullivan dijo que realmente le gustas. ¿Te casarías con él? Así, puedo tener un papá otra vez y alguien que también te ame. Ella miró a su hijo y le hizo la misma pregunta que ya le había hecho antes. Jack, ¿por qué te gusta tanto Henry? ¿Qué te dijo ese día en la azotea del hospital? ¿Por qué aceptaste volver con él? Jack la miró, con los ojos brillantes y serios. Mamá, sé que me equivoqué. No te volveré a preocupar, dijo primero, con voz llena de culpa. Luego, comenzó a contarle con entusiasmo y sinceridad todas las razones por las que le gustaba Henry. Mamá, amo al tío Sullivan porque te amo a ti más, dijo con seriedad. Papá trajo a esa mala mujer a casa y te hizo llorar. No me gustó papá. Abuelo y abuela dicen cosas feas sobre ti. Tampoco me gustan ellos. Solo el tío Sullivan nunca dijo nada malo sobre ti. Me contó que Henry dijo que él era un verdadero hombrecito, que Henry le enseñó lecciones importantes. Que Henry lo llevó al parque de diversiones, le mostró dinosaurios, jugó con él, le ayudó con la tarea y le enseñó a amar a su madre. Dijo que Henry siempre parecía saber exactamente cómo se sentía, que Henry fue a la escuela para hablar con los niños que le hacían bullying. Que Henry lo hizo sentir orgulloso y querido en la escuela. Dijo que Henry notaba cuando se le rompía el lápiz, cuando se caía y raspaba la rodilla. Cuando su ropa estaba sucia o se sentía triste, siempre lo consolaba, lo animaba, se quedaba a su lado y le daba un abrazo cálido cada vez que estaba triste. Dijo, mamá, papá debería ser como el tío Sullivan. Si pudiera ser su hijo, sería tan feliz. Ella escuchó cada palabra, con el corazón lleno de emoción, las lágrimas le rodaron por las mejillas. En ese momento, se dio cuenta de lo poco preparados que ella y Ethan habían estado como padres. Ethan siempre dejaba al niño con su madre, apenas presente, y ella, aunque siempre creyó amar profundamente a Jack, a menudo dejaba que el trabajo y el estrés diario la dominaran. Olvidando que lo que su hijo más necesitaba era tiempo, atención y amor. Pensó en Henry otra vez, en sus ojos amables y firmes, tan profundos y llenos de calidez. Su corazón se ablandó y, por primera vez en mucho tiempo, una sensación tranquila de paz le invadió. Era el 9 de septiembre, el cumpleaños de Jack.
Sintiéndose culpable hacia su hijo, ella había arreglado un descanso de medio mes en el trabajo. Quería llevarlo de viaje especial, solo los dos. Disneylandia estaba en la cima de su lista de deseos, y nunca había dejado de hablar sobre las vastas praderas del norte. En la mañana de su cumpleaños, ella comenzó a prepararse temprano. Recogió un pastel de la pastelería y lo llevó a casa, su ánimo ligero y lleno de anticipación. Pero al acercarse a su edificio, toda su alegría desapareció en un instante. Junto a la entrada, con una camisa azul clara arrugada, estaba una figura que reconoció de inmediato. Era Ethan. Antes de que pudiera darse la vuelta y marcharse, Ethan corrió hacia ella y le agarró el brazo. Con un tirón fuerte, la atrajo hacia sus brazos. Ella, lo siento. Por favor, vuelve conmigo, dijo desesperadamente. No puedo respirar sin ti. No puedo vivir sin ti. Te extraño mucho. Todo lo que hice, todo fue por ti. Puedo perdonarte por estar con Henry. De verdad puedo. Solo perdonémonos mutuamente, empecemos de nuevo. Te sigo amando, ella. Siempre lo he hecho. Su voz se quebró mientras la buscaba para abrazarla de nuevo. Ella retrocedió rápido, frunciendo el ceño alarmada. Le dio una patada fuerte y lo empujó. Había pasado más de un año desde la última vez que lo vio, pero el hombre frente a ella ya no era el Ethan confiado y arrogante que conocía. Su rostro se veía desgastado, la barba descuidada, los ojos apagados y sin vida. El traje elegante que solía usar con orgullo había sido reemplazado por una camisa arrugada que olía a humo de cigarrillo. Ella lo miró y, sorprendentemente, no sintió nada. Ni dolor, ni enojo, ni calor, solo una leve pizca de lástima y una tristeza silenciosa por lo que alguna vez fue. El tiempo había borrado incluso sus recuerdos más hermosos. No había vuelta atrás. Mamá. El repentino sonido de la voz de su hijo la sobresaltó. Ella se giró y se encontró con la profunda y enigmática mirada de Henry. Por un instante, su corazón latió con pánico. Corrió hacia él, aún sosteniendo el pastel de cumpleaños, y trató de explicarse. No lo invité aquí. Ya no tengo nada que ver con él. Lo alejé. No lo abracé. En serio, no lo hice. Por favor, no malinterpretes. Ni siquiera estaba segura de lo que decía. Solo sabía que necesitaba que Henry supiera la verdad. Henry no dijo nada. Simplemente le entregó a su hijo, le acomodó suavemente el cabello y dijo en voz baja, llévalo arriba. Esa noche, cuando Henry llegó a casa, tenía un moretón fresco en la cara. Ella fue a buscar ungüento y le aplicó suavemente en la herida. Henry preguntó con una sonrisa tranquila, ¿eso significa que sientes lástima por mí? Ella dudó, sin saber qué responder. Henry dio un paso atrás y abrió lentamente los brazos, sus ojos, a la sombra de la luz tenue, eran difíciles de leer. Ella, dijo suavemente, puede que no pueda esperar más. Si estás lista para aceptarme, ven a mis brazos ahora. Algo dentro de ella casi respondió de inmediato. Ese abrazo era demasiado tentador, demasiado cálido, demasiado seguro. Quería lanzarse a él, rendirse y entregarse, pero su mente racional la contuvo. Vaciló, dividida entre el tirón de su corazón y el miedo a la incertidumbre. La expresión de Henry se apagó lentamente, bajó los brazos y, como siempre, tocó suavemente la parte superior de su cabeza. Ella, dijo suavemente, todavía me debes un abrazo. Esa noche, ella estuvo despierta, dando vueltas en la cama, sin poder olvidar la mirada en los ojos de Henry, como sus manos bajaron decepcionadas, la tristeza silenciosa en su voz. A primera hora de la mañana siguiente, cargó las maletas en el coche, era hora de comenzar el viaje que le había prometido a su hijo, un viaje de 2 semanas, solo los dos. Necesitaba tiempo para pensar, cuando regresara, tendría una respuesta. Pero justo cuando estaba a punto de encender el motor, su hijo vino corriendo hacia ella, con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, el tío Sullivan se va. Va muy, muy lejos. Acabo de llamarlo, todavía está en el hospital. Vamos a buscarlo, por favor. Ella se quedó paralizada, todo su cuerpo se enfrió. Ella, puede que no pueda esperar más, ahora entendía lo que quería decir, esa era su despedida, realmente se iba. Saltó al coche y aceleró hasta el hospital. Pero llegó demasiado tarde, el doctor Sullivan se fue esta mañana, dijo la enfermera jefe con un suspiro. Antes trabajaba con Médicos Sin Fronteras, regresó hace 3 años porque conoció a alguien que lo hizo querer establecerse. Nadie sabe por qué, pero decidió volver a esa vida. Solo nos enteramos esta mañana,
ni siquiera hubo tiempo para despedirse. Ella se quedó paralizada, con la mente en blanco. Sin pensar, se dio la vuelta, volvió al auto y se dirigió directamente al aeropuerto. El teléfono de Henry seguía sonando, pero nadie contestaba. En pánico, ella subió las escaleras del primer al segundo piso, luego del segundo al tercero, llamando su nombre mientras buscaba por todos los pasillos. Su voz resonaba por todo el edificio, volviéndose más desesperada con cada segundo que pasaba. Cuando llegó al tercer piso, estaba sin aliento, su corazón latía desbocado. Aún así, no había señal de él. La desesperación la dominó, sus piernas se doblaron y cayó al suelo, cubriéndose el rostro con las manos. Comenzó a sollozar. Quiso correr abajo para usar el altavoz y llamarlo, pero su cuerpo no se movió. Entonces, desde atrás, una voz familiar llamó su nombre. Sorprendida, se dio vuelta rápido y ahí estaba él. Henry. Las lágrimas brotaron otra vez de sus ojos, pero esta vez mezcladas con alegría. Rió y lloró mientras se levantaba apresuradamente. Estaban a unos 3 metros de distancia. Henry la miró con ternura y preguntó, ¿por qué viniste tras de mí? Ella sollozó y respondió, vine a devolverte el abrazo que te debo. Henry se rió y dejó caer su maleta. Abrió los brazos de nuevo y dijo con una sonrisa, ella, si estás segura, ven a mí, pero esta vez no cambies de opinión. Ella no dudó, ignorando las miradas a su alrededor. Corrió directo a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Lo sostuvo apretadamente y lloró mientras le daba golpecitos suaves en la espalda. Idiota, dijo entre lágrimas, me asustaste hasta morir. Pensé que realmente te habías ido. Henry la rodeó con sus brazos y apoyó su cabeza en su hombro. Sus ojos estaban cálidos, brillando con emoción. Por encima de su hombro, vio a Jack a lo lejos, sonriendo orgulloso y haciendo el signo de la victoria con los dedos. Henry se rió con cariño ante la traviesa victoria del niño. Susurró al oído de ella, te dije que me debías un abrazo. He esperado demasiado tiempo por esto. No podía rendirme tan fácil. Ella levantó la cabeza de su pecho, con los ojos aún húmedos, llenos de gratitud y paz. Una sonrisa floreció en su rostro y sus mejillas se tiñeron de un suave rubor. Rodeó su cuello con los brazos y dijo suavemente, compra uno y lleva otro gratis, no se permiten devoluciones. Henry sonrió. Eso es exactamente lo que esperaba. Ella bromeó, después de esperar tanto, un solo abrazo no es suficiente, ¿verdad? Tratando de contener la risa, Henry miró a Jack y le guiñó un ojo juguetonamente. El niño entendió y se tapó los ojos con las manos. Henry se inclinó y besó a ella, tierno y lento, lleno de afecto y calor. Más tarde, cuando Henry le entregó un boleto de avión, ella quedó atónita. Ahí se dio cuenta de que todo había sido planeado. Él y Jack habían estado trabajando juntos todo el tiempo, guardándole el secreto. Él le había pedido en silencio a su hijo que revisara su teléfono para la información del vuelo, encontró el número de vuelo y reservó un asiento en el mismo avión. Mi amor, dijo Henry con una sonrisa, mira esto, incluso conseguí el asiento a tu derecha. Te dije que estábamos destinados a estar juntos. Ella se sonrojó y le dio un golpe juguetón en el brazo. ¿Quién es tu amor? No me llames así. Sostuvo la mano de Jack, que rebotaba de emoción, mientras Henry apretaba firmemente su otra mano. Con la mano libre, empujó la maleta y se inclinó para susurrar, ella, Jack dijo que quiere una hermanita. Más tarde, ella le preguntó en voz baja, ¿por qué estabas tan seguro de que yo era la indicada? Henry solo sonrió y no dijo nada. Hace 3 años, en una reunión escolar, supo que ella asistiría, esa fue la razón por la que volvió del extranjero. Si ella hubiera estado felizmente casada, quizás él habría seguido siendo un doctor voluntario viajando por el mundo sin raíces ni ataduras. Él era huérfano, no tenía hogar ni familia. Solo un recuerdo permanecía firme en su corazón, un suave resplandor como la luz de la luna. Se había enamorado de ella en el instituto a primera vista, y desde entonces nunca salió de sus pensamientos. Nunca pudo explicarlo bien, solo sabía que ella era la indicada, y ahora, finalmente, su espera había valido la pena.